Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia OKS Guadalajara. Hola, soy Pau y estamos en otra semana más de esta serie de Soy. Y esta semana tocó un tema muy especial para mí. Se denomina Soy Guerrero. Y algunos de los que me conocen saben que lidio un poquito con este tema porque a veces puedo llegar a ser un poquito, se puede decir como peleonera, guerrera. Tengo el mal hábito a veces de preguntar, de hablar y no quedarme callada y a veces ni me doy cuenta que estoy peleando. Así que creo que cuando nos toca compartir la palabra de Dios, los primeros que somos confrontados somos nosotros mismos. Dios nos quiere hablar de una manera muy personal, así que este tema fue muy personal a mi vida porque confronta mi carácter, confronta lo que yo soy, lo que yo pienso que a veces Dios quiere para nosotros. Y quiero empezar hablando un poquito sobre lo que Jesús hablaba con sus discípulos, cómo Jesús veía la parte de pelear una buena batalla. En Mateo 5:9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hace algunos años, cuando yo vivía en Oaxaca, una maestra me dio esta palabra y hasta me enojé porque decía: es que yo no soy hacedora de paz, yo no trabajo por la paz. Y ella me dijo: tranquila, no sabes lo que Dios tiene preparado para tu vida, ¿no? Y siempre he tenido esto en mi corazón porque quiero ser una persona que trabaje para la paz, pero mi carácter luego viene en medio. Y más adelante, en unos capítulos que siguen, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y por ese tipo de dichos o lo que Jesús decía, podemos pensar que se contradecía, que decía una cosa y después se contradecía con otra, pero yo creo que Jesús hablaba de lo mismo. Si leemos todo el capítulo de Mateo 11, vemos que es cuando los discípulos de Juan vienen a preguntarle a Jesús si él era el Cristo, si él era el Mesías, o si tenían que esperar a alguien más. Y Jesús habla y les dice: mira, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, el reino es anunciado a toda persona. Y no está hablando sobre cosas violentas, sobre actos violentos, está hablando de misericordia, está hablando de amor, está hablando de esperanza. Así que cuando él habla de violencia, sí habla sobre que muchos quieren entrar, muchos hablan el reino de los cielos, hay muchas personas peleando por entrar, pero él dice solamente los violentos. Y la palabra que usan aquí sobre violencia es biastes, que es fuerza, impetuoso, contundente en ansiosa búsqueda. Nos pide a nosotros el poder ser implacables en buscar el reino de cielos, el ser constantes en buscar primeramente el reino de los cielos. En cuanto habla de violencia, el estar siempre con esta fuerza de querer encontrar primeramente a Jesús y a su justicia. Y creo que todos hemos visto este meme de los guerreros o los soldados de Dios, que Dios le da las mejores batallas a los mejores soldados y pensamos que Dios nos quiere peleando, que Dios nos quiere batallando y sufriendo, ¿no? Entonces, abriendo como este tema en cuanto a las peleas que Dios nos puede dar, nos podamos encontrar, quiero que ahondemos un poquito más en el tema, que clarifiquemos cuál es la pelea y cómo quiere que Dios peleemos este tipo de peleas. Y no sé si ustedes han visto la serie de Chosen. Yo los recomiendo mucho porque podemos ver este viaje de Jesús con sus seguidores de una manera más humana, más real. Nos podemos identificar con muchos de ellos. Yo me identifico cuando están con dudas, cuando tienen miedos, cuando se sienten los más incapacitados, en seguir a Jesús, en hacer su voluntad, y cómo Jesús entiende esa incapacidad, entiende esas dudas, y aún así Él es el que suma, Él es el que por medio de Él hace todo. Y en esta serie nos centramos en la temporada 2, en el capítulo 3, y este capítulo se basa en Mateo 4 del 23 al 25, y este versículo dice así: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán.
Entonces en este capítulo ellos están en una fogata, todo acontece ahí, todos los discípulos están en una fogata esperando a Jesús y Jesús no estaba ahí, no aparece en casi todo el capítulo hasta el final y podemos como tener esa similitud con nuestro día a día, podemos identificarnos cuando no vemos a Jesús. Él está obrando, Él está haciendo milagros, está sanando personas, está haciendo su obra, pero simplemente no lo vemos, simplemente Él no está y estamos nosotros enfrente a nuestros defectos, nuestras dificultades, estamos viéndonos cómo éramos antes, cómo seguimos siendo ahorita sin Él y empiezan las dudas y empiezan las preguntas y cuando Él estaba allá, estos discípulos hablaban, Tomás hace una pregunta y dice, ¿alguno de ustedes sabe de qué va esto? O sea, ¿de qué estamos siendo partes? ¿Qué se supone que es lo que estamos haciendo aquí? Y no sé si tú has tenido esta pregunta alguna vez cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha hablado por algo especial y le has preguntado, bueno, pero ¿de qué va esto? No lo entiendo. O sea, yo creo o yo espero que vaya así porque es lo que necesito en ese momento, pero sí es lo que tú quieres para nuestra vida. Y ellos estaban esperando un Mesías desde hace mucho tiempo. Ellos desde chicos, desde niños les hablan sobre un Mesías redentor, sobre alguien que va a venir como un guerrero poderoso para liberarlos del Imperio Romano. Ellos tenían años ya de esclavitud, estaban siendo oprimidos por los romanos con impuestos y con muchísimas otras cosas más que ya no aguantaban, estaban cansados, se sentían abandonados y se basaban en una profecía de Zacarías que está en Zacarías 14 de 2 a 4 que dice: movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti, te conquistarán, sacarán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Ellos estaban esperando una guerra, literal, esperaban al Mesías, a un guerrero con la armadura y con todo lo que viene, levantando un ejército para salir victoriosos del Imperio Romano. Pero no habían entendido. Jesús no estaba haciendo esto mismo. Él estaba sanando hasta personas que no eran judías. Y sus discípulos decían: espérate, ¿no sabes quién es esta persona? ¿No sabes que no son nuestros hermanos? Jesús lo sabía y Jesús estaba yendo contra todo lo que ellos pensaban. Y no sé si también nos podemos identificar un poquito con esto. Nosotros queremos que Dios pelee nuestras batallas, que pelee por algo en específico que creemos que va a ser la solución, que nos vamos a sentir mejor, que va a ser lo mejor que pueda pasar en nuestras vidas porque estamos sufriendo, porque ellos realmente estaban sufriendo, ellos realmente necesitaban liberarse del Imperio Romano, pero Jesús estaba viendo algo más que eso. Jesús te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. Él iba a pelear una batalla mucho más fuerte, mucho más poderosa y, como lo dijo, que iba a durar por generaciones. No iba a ser al momento, iba a repercutir a toda la historia de la humanidad, a cada persona que viniera a este mundo. Y entonces esto me hace pensar que hay buenas batallas y que hay malas batallas. Dios las identifica, Dios sabe cuándo es necesario pelear una batalla y cuándo no, cuándo esta batalla no va a resultar en el resultado que nosotros queremos, en lo que nosotros estamos esperando o buscando. Y quiero que vayamos a 1 de Timoteo 6:12, donde dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Nos está diciendo Pablo que hay una buena batalla de la fe. O sea, que es bueno pelear esta batalla, por lo cual queda implícito que hay malas batallas, que van a haber circunstancias en las que podemos pelear, en las que nos gustaría pelear, pero que no es necesario, no es bueno. Y aquí nos dice la buena batalla, la única buena batalla es la de la fe. Entonces, si Jesús identificó una buena batalla en la que incluía nuestra salvación, nosotros también tenemos que identificar cuál es nuestra batalla, en dónde tenemos que pelear y en dónde no tenemos que pelear, cómo debemos de pelear y qué significa el poder ser ese guerrero de parte de Dios. Entonces, quiero ir a Efesios 6 del 12 al 18, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades,
espirituales, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces aquí nos da muchas pistas. Nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos. No vamos a pelear con lo que tenemos al lado, con lo que tenemos al frente, con lo que está en nuestra casa, en nuestro trabajo, nuestro vecino. Esa no es nuestra lucha, jamás va a ser nuestra lucha, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales. Y me puedes decir, bueno, pues está peor, ¿no? Da un poquito más de miedo, o sea, porque ¿qué puede pasar si me peleo con mi vecino? Pues nada más nos decimos de cosas y ya. Pero contra espíritus, contra algo que no veo, contra un oponente que se puede pensar que es más poderoso y nos puede dar un poquito de nervio, nos puede dar un poquito de pánico, pero si seguimos adelante vemos que tenemos toda la armadura, que tenemos todas las herramientas y aparte tenemos una instrucción precisa de cómo pelear. Podemos ver que dice: pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y después dice: manténganse firmes. Entonces, lo que yo puedo entender es cómo debemos pelear, resistir hasta el final con firmeza, mantenerse firme. Oren en espíritu en todo momento, mantenerse alertas y perseverar. Porque en el versículo 18 dice: oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, ¿cómo debemos de pelear? Es mantenernos firmes. Es resistir hasta el final, es perseverar en la oración. No tenemos que echar golpes, no tenemos que estarnos cansando, no tenemos que gritar contra nadie, es mantenernos firmes y avanzar, mantenernos alertas y perseverar hasta el final. Nosotros en el IBC, en el Instituto Bíblico que tenemos, hemos leído algunos libros de este autor que se llama Joseph Prince, y él tiene uno que se llama Guerra Espiritual, y él dice que él le gusta este libro y aparte como portada le eligió a una persona que estaba como acostada en la playa tomando el sol. Y es medio contradictorio el nombre Guerra Espiritual y esta persona está como descansando, porque es lo que también él ha entendido, se quiere entender. O sea, nuestra guerra espiritual es en descanso, es mantenernos firmes, porque el que pelea la batalla es Dios, no nosotros. Nuestra única tarea es mantenernos firmes y constantes en lo que Dios nos ha dado aquí. Y lo siguiente que podemos entender es con qué vamos a pelear, qué es lo que tenemos que usar para pelear, porque toda pelea incluye ciertos aditamentos, ciertas herramientas, y Dios nos ha dado eso también. Y podemos empezar a enumerarlas, y lo primero que podemos encontrarnos es el cinturón de la verdad. Nosotros nos ponemos un cinturón para ajustarnos, para que no se nos caiga el pantalón, para que nos quede un poquito mejor lo que tengamos puesto, para que no se vea tan holgado. Pero hablando en términos de un guerrero, también el cinturón lo que proveía era un soporte a las herramientas. Ahí se colgaban las dagas, se colgaban las espadas, era como que el soporte de todo el equipamiento que llevaban. Y esto, si tenemos un buen cinturón, si estamos ajustados bien, dice que ese cinturón lo que hacía era daba una libertad de movimiento a la hora de luchar y a la hora de moverse. Y si podemos irnos un poquito a la parte un poquito más espiritual, cuando estamos hablando de libertad, de estar libres por la vida, caminando libres, vemos que en Juan 8:32 nos dice: y la verdad los hará libres. Entonces el cinturón de la verdad, que la verdad sabemos que es Cristo, como lo vemos en Juan 14:6, que Él es la verdad, nos ayudará a ir libres en la vida, a tener una libertad de movimiento, de poder caminar, de poder mantenernos firmes libremente. Y hay muchas verdades en la Biblia que podemos encontrar
encontrar que tenemos que estudiar nuestras verdades, tenemos que entender cuál es la verdad que Dios quiere para nuestras vidas. Y tenemos a Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si queremos resumir la Biblia en un versículo, yo creo que es de la manera que Dios nos ama y que Él nos quiere salvar por medio de Cristo. También tenemos en Romanos 8:38-39 que dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Nada. No existe poder humano, no existe ni poder espiritual, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna otra parte que nos haga separarnos del amor de Dios o que nos pueda separar del amor de Dios. Y tenemos que entender estas verdades, tenemos que estudiar nuestras verdades para poder ser libres, para poder vivir cómodamente, tener esa libertad de movimiento. Que las verdades son inamovibles, no se negocian, no cambian con el tiempo, no tienen caducidad, permanecen para siempre, como dice la palabra de Dios. Lo segundo que nos pide es la coraza de la justicia. ¿Y qué es una coraza? ¿Qué protege lo que es una coraza? La coraza es este escudo que nos ponemos en el pecho, esta armadura que nos ponemos en el pecho, y lo que protege es el corazón. Dice Proverbios 4:23: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, nos dice, si algo es digno de cuidarse, si algo tienes que cuidar y tienes que proteger, es tu corazón. Podemos tener seguros de vida, podemos tener seguros de la camioneta, del coche que tengamos, de nuestra casa, podemos tener cámaras y podemos tener candados y rejas, pero aquí dice el proverbio: si algo es necesario que cuides, es tu corazón. ¿Y con qué protegemos nuestro corazón? Dice que es con la coraza de la justicia, con la justicia de Dios. ¿Y qué es justicia? En Proverbios 11 del 3 al 6 nos dice: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. La justicia libre a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. ¿Qué es la justicia? Y ahorita podemos ver tantos movimientos en pro de la justicia, en pro de ser justos, y a veces nos confundimos con ¿es justo o solamente no nos es conveniente? Tenemos que ser cuidadosos en no entrar o no ser parte de las injusticias de este mundo, de lo que este mundo llama por justicia. Porque ¿qué es justicia? Jesús es el justo. Él nos justificó. Somos justos delante de Dios, y esta justicia es lo que va a cuidar nuestros corazones. La correcta relación entre Dios y nosotros mediante de Cristo es lo que va a proteger corazón. Ya todo está hecho. Ya Dios y tú a través de Cristo somos justos, y dice que esto va a proteger nuestro corazón de los ataques, de las palabras, de las mentiras que nos pueden llegar a decir. El tercer aditamento que tenemos es el calzado de la disposición de proclamar el evangelio, las buenas nuevas. Algunos de nosotros nos atrevemos a salir descalzos ahorita a mediodía con este calor y con este sol que hay en Guadalajara, ¿no? Sabemos que nos vamos a dar una quemada y vamos a estar incómodos mucho tiempo. Y aparte no vamos a poder dar más de 2 pasos y regresar a la sombra o donde estemos. Entonces, sabemos que un calzado nos limita. Un mal calzado nos dictamina todo el día. ¿Podemos seguir o no podemos seguir? Nosotros como mujeres tenemos ciertos calzados diferentes para diferentes ocasiones. Si yo voy a estar parada todo el tiempo, yo sé qué tipo de zapato me voy a poner. Pero si yo sé que me voy a ir a sentar, sé que me puedo poner una zapatilla que se ve muy bonita, pero es muy incómoda, pero porque la voy a aguantar. Un zapato puede llegar a incapacitar nuestras vidas, puede determinar qué tan cómodos o qué tan incómodos estamos. Y no sé si tú te has sentido incómodo, te sientes incómodo con tu vida, has sentido que no es lo que tú esperabas todos los días, tu rutina, y a veces pensamos que es el lugar, a veces pensamos que es la rutina, a veces pensamos que son nuestras relaciones. ¿Y qué tal que es nuestro calzado?
¿Qué tal que no estamos calzando lo que Dios quiere que calcemos? ¿Y cuál es el calzado que puso a nuestra disposición? Es el calzado de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. En Romanos 10 del 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y tenemos que anunciar las buenas nuevas, lo que Jesús hizo por nosotros, que Él es nuestro Salvador, que Dios nos amó y que entregó a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida nueva, vida eterna. Y no estamos destinados a hablar de un Dios que ve nuestros defectos o un Dios que tiene una lista de defectos, que está esperándote con una lista de lo que hiciste mal, de todos tus pecados, y que te los puede ordenar cronológicamente, o te los va a ordenar por magnitud, o tiene una lista especial que dice: ¿en qué estabas pensando? O sea, Dios no está esperando que llegues a sus brazos, a sus pies, para que Él te dé este listado de malas acciones. Él está esperando con los brazos abiertos para salvar nuestra alma, para dar descanso. Y ese es el Evangelio que tenemos nosotros que proclamar. Tenemos que poner los zapatos que Dios nos ha dado, de su propósito, del propósito de reconciliar a las personas con Dios a través de Cristo. Y yo creo que así entonces podemos salir a donde sea con los buenos zapatos, porque unos buenos zapatos son los que te aguantan todo. Que si llueve, que si hace frío, que si hace calor, que si hay piedritas, que si hay arena, que si está hirviendo el asfalto, no pasa nada porque traes los zapatos que son correctos para todo. Y los zapatos de nosotros correctos son los del propósito de Dios en este mundo, que es extender su reino, es llevar a Cristo a todas las personas, así como es nuestra misión de OCA, es llevar a Jesús a las personas y las personas a Jesús. Así que si estamos incómodos, yo nada más te doy como sugerencia que cheques qué zapatos traes, qué zapatos tengo en este momento, y si los cambiamos, entonces chance podemos estar un poquito más cómodos con la vida. Y seguimos con el escudo de la fe, y hasta el momento hemos visto armas defensivas, armas que nos van a ayudar a evitar ataques, pero el escudo puede ser un arma que nos puede ayudar a ser también ofensiva, o sea, poder no solamente detener, sino también poder pelear. Y aparte de eso, poder caminar. Siempre los escuderos eran los primeros que salían en batalla, porque ellos protegían de los dardos que venían y ganaban terreno. Y atrás venían los arqueros y los que venían con la espada para pelear directamente. Pero con los escudos siempre iban adelante protegiendo. Entonces el escudo de la fe nos va a permitir avanzar. Y esta fe, esta palabra viene de pistis, en griego, que significa confianza. Y la confianza viene del conocimiento. La única manera de estar certero de algo que se espera es saber qué es lo que se está esperando, y el saber requiere conocimiento. Habiendo decidido que las evidencias de algo ameritan nuestra confianza, entonces podemos esperar resultados. Es decir, necesitamos una confianza basada en la relación con Jesús, con Dios, sabiendo que Él ha hecho las cosas antes y Él las seguirá haciendo. Esta fe, vamos a avanzar con esta fe en cuanto a confiamos en Él. Él sabemos que Él se ocupa, sabemos que Él se hace cargo porque ya lo ha hecho antes. Él es digno de nuestra confianza, Él se ha ganado nuestra confianza, y entonces solamente así podemos ganar más terreno, podemos ganar más batallas, porque sabemos que Él lo hará. Si ya lo ha hecho antes, Él lo seguirá haciendo. Así que avancemos con este escudo de confiar de que Él ha ganado batallas antes y las seguirá haciendo por nosotros. Tenemos otro elemento que es el casco de la salvación, y sabemos que el casco tal cual simboliza salvación, pero también da una identidad al guerrero, protege su cabeza, y la cabeza en la Biblia se refiere a la persona completa. Cuando las personas recibían una bendición, ponían las manos sobre la cabeza, la maldición también caería sobre la cabeza de alguien. Jesús iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que iba a dar un golpe contundente a todo, iba a destruirlo por completo. Entonces, cuando nosotros cubrimos la cabeza, nos cubrimos todos nosotros, todo lo que somos nosotros.
Y lo que nos dice con la salvación es que debemos de ponernos a Jesús, a la esperanza en nuestra cabeza todos los días, porque ya somos salvos, eso no se nos quita. Pero la esperanza de nuestra salvación, la confianza de nuestra salvación, la podemos poner diario, protegiendo nuestra mente, nuestros pensamientos, porque es importante nosotros lo que pensamos, porque lo que pensamos puede bajar a nuestro corazón, y del corazón de ahí salen las intenciones y sale la acción. Entonces es necesario que tengamos a Jesús como ese sustento diario, como esa esperanza diaria de que ya somos salvos. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice: pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Necesitamos refrescar nuestra memoria todos los días, el permanecer en las escrituras, en orar en todas las circunstancias y recordar quién tiene la victoria final. También tenemos la espada del Espíritu, que es un arma ofensiva y defensiva, pero es la única herramienta, es la única arma que necesita adiestramiento de parte del guerrero. Lo demás te lo pones y caminas, ¿no? Pero una espada, si no se sabe utilizar, puede ser más perjudicial para la persona que la utiliza que para la otra persona. Entonces es necesario conocerla, el tener ejercicios, el adiestrarse en la maniobra de la espada. Cuando hablamos de la espada en la Biblia, está hablando de la palabra de Dios, las escrituras. En Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma, el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces la espada de Dios, que es la palabra de Dios, necesita adiestramiento. Necesitamos entenderla, estudiarla, saber utilizarla para que no haga más daño de lo que puede ser de bendición si sacamos de contexto algún versículo o algún pasaje. Entonces necesitamos estudiarla. Por eso animamos siempre a hacer el instituto bíblico, a estudiar todos los días, a leerla, a llegar cada domingo y estudiarla entre todos para poder entender y saber cómo utilizarla. Pero también la Biblia es para nuestras propias luchas, es para nuestras propias peleas, es para recordarnos quiénes somos en Cristo y someter nuestros pensamientos en ella. Y no podemos utilizar la espada de nuestro compañero. Tenemos cada quien tener nuestra espada a nuestra disposición. Cuando llegue una batalla, cuando llegue un pensamiento, saber que tenemos nuestra espada aquí lista. No puedo ir yo con mi alado ni con mi esposo a decirle: a ver, préstame la tuya para pelear mi batalla. Es para cada persona, y vamos a encontrar, dice la palabra, sabiduría, vamos a encontrar inteligencia y conocimiento, que eso es más preciado ese que el oro. En Proverbios 16:16 nos dice: cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y el buen juicio que la plata. Parece mucho trabajo cargar con toda esta armadura todos los días, pero si no estamos alertas ni preparados, no podremos resistir hasta el final. Y recordemos que nuestra armadura es Cristo. Él es nuestro guerrero. 1 Corintios 10 del 4 al 5 nos dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo que tenemos a nuestra disposición son armas poderosas y divinas. Son armas que vienen directamente del trono de Dios para pelear la buena batalla, para resistir hasta el final. Y vamos a regresar para terminar a la escena de la serie donde estábamos. Cuando Jesús lleva más de 30 horas sanando, haciendo milagros, los discípulos empiezan a pelear entre ellos. Empiezan a ver quién eran ellos antes, quién eran peor que el otro, quién sería siendo más malo. Y nos desenfocamos, se desenfocaron de la batalla que estaba pasando en ese momento. Cuando estaba como que el calor de la pelea lo más que daba, llega Jesús agotadísimo y parece que peleó con 10,000 personas porque llega derrotado. Y todos los ven y se quedan tan avergonzados porque se dan cuenta que Él es su guerrero, que Él estaba peleando la batalla que importaba, mientras ellos estaban desenfocados en ver lo que humanamente vemos todos los días, en pelear entre nosotros, en tratar de justificarnos, en tratar de no sentirnos tan mal porque estamos viendo nuestros defectos y nos desenfocamos de Cristo. Entonces hay que entender que el que pelea por nosotros, el que dio todo, el que peleó hasta el final, el que entregó su propio espíritu, ganó.
Y podemos ver en Juan 19:30 que dice, cuando Jesús probó el vinagre, Él estaba en la cruz, Él ya había pasado todo el sufrimiento, Él había recibido todas las laceraciones, los látigos, los golpes posibles y que ningún ser humano ha recibido nunca. Cumplió con la última de las profecías cuando dijo que probó el vinagre porque Él tenía sed. Y Él dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Entregó todo, luchó hasta el final. Él sí dio todo, dio toda su vida, dio toda su energía, dio toda su fuerza, dio todo su cuerpo por nosotros. Y esta última palabra que Él dijo, esta última frase que Él emitió, estaba pensando en nosotros. A veces nos tomamos personal muchísimas acciones de otras personas, pero yo creo que tenemos que tomarnos personal lo que Jesús decía. Él estaba pensando en mí, Él estaba pensando en ti cuando dijo, ya está todo, ya lo hice todo, ya no hay nada más que hacer, está listo y preparado para ti, consumado es. Y entender esto y armarnos con la armadura de Dios nos va a ayudar a permanecer hasta el final, entendiendo que la pelea ya está ganada. Estamos del equipo ganador, estamos en el mejor equipo que podamos estar. Cristo está en nuestro lado, Cristo es nuestro guerrero.